tal? Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos con esta serie de seminarios donde hablamos sobre los efectos psicosociales de la contingencia que estamos viviendo. Ahora quisiera dedicarme un momento a hablar sobre los efectos ideológicos. ¿Qué es la ideología? Bueno, pues la ideología, de manera muy sencilla y muy esquemática, es el estudio de cómo las ideas se contagian, de cómo las ideas las asimilamos y de cómo van construyendo un mundo. Es decir, las ideas, de manera consciente y inconsciente, crean una forma de ver el mundo, de ver nuestra propia identidad y de ver la relación con los otros. Pero lo interesante, y desde lo que voy a abordar en este seminario, es cómo la ideología ante esta contingencia ha generado una serie de reflexiones que me parece muy importante compartírselas. Reflexiones desde cómo vamos a entender nuestro sistema económico cuando termine esto, o cómo esta contingencia está cambiando la forma o está revelando problemas estructurales que han existido siempre, que hemos discutido, pero que ahora están en la mesa más que nunca porque no le podemos sacar la vuelta. Los problemas, por ejemplo, asociados al medio ambiente, los problemas asociados al capitalismo salvaje, a la especulación de los mercados, eran problemas que parecían ajenos para muchas personas en las discusiones de la mesa. Pero ahora que lo estamos viviendo de manera tan encarnizada, donde vemos que los sistemas de salud están sobrepasados precisamente porque existe una idea de que los sistemas de salud deben de ser para generar ganancias y no para generar y preservar un derecho como la salud, nos va a llevar precisamente a otro mundo. Existen ahora estas dos grandes posturas. Una de ellas, donde dicen, esta contingencia va a acabar la forma en la que entendemos el capitalismo, en la que entendemos la forma en la que se hacen negocios y la forma en cómo se entienden las relaciones laborales. Y por otro lado hay quienes son más pesimistas y dicen, no, esta contingencia lo único que va a probar es que el capitalismo y esta forma a veces irresponsable de hacer negocios va a perdurar y que tenemos que tomar medidas para regresar. De eso quiero hablarles, vamos para allá. Vamos a hablar sobre los efectos ideológicos entonces de la contingencia. Estos obviamente son discusiones muchísimo más generales, pero creo que son muy interesantes para dar un poco más de contexto. Ya hemos hablado de los efectos individuales específicos de las medidas como pues, estar aislado o vivir con otras personas. Ya hemos hablado de condiciones un poco más contextuales como la información, cómo la recibimos y esto cómo puede cambiar la forma en que percibimos el mundo. Pero ahora quisiera hablarles acerca de pues, lo más incierto ahora, que es el futuro. ¿Por qué? Porque si lo notan, cuando empiezan las crisis, los líderes, las líderes empiezan a utilizar frases clichés. Y una de esas frases clichés es, bueno, pues saldremos más fuertes de esto, ¿no? O es buen momento para repensar esto. Y hay que tener mucho cuidado con estas frases. ¿Por qué? Porque nunca hemos vivido algo así. Hemos vivido crisis, sí, pero jamás hemos vivido en la historia de la humanidad este nivel de crisis. Me explico, no nada más no hablemos en términos de muertes o de salud, hablemos en términos, otra vez, psicosociales, en cómo se percibe. Esta es la primera vez en la historia del mundo en que todos estamos viviendo lo mismo con las mismas afectaciones. Eventos históricos como, no sé, la llegada a la luna, las guerras mundiales, el descubrimiento de la penicilina, pues fueron percibidos por la gente del momento como más o menos importantes dependiendo de la región donde se encontraban o del acceso a la información o la educación que se tenían. Pero ahora todos y todas estamos en lo mismo. Las redes sociales, la globalización de la comunicación, el mundo hipermediático, pero sobre todo la extensión de la contingencia nos ha hecho que todos hagamos una pausa en la historia y nos dediquemos estos meses a poder enfrentar esto. Esto no es menor cosa, esto se los vamos a contar a nuestros nietos. Bueno, espero que no haya otra peor cosa más adelante que tengamos que contar, pero en general esto es la primera vez que sucede. Entonces cualquier tipo de pronóstico, cualquier tipo de frase cliché con respecto a cómo ser un líder en este momento y de cómo en este momento las oportunidades son las que debemos de probar, creo que es un muy mal momento de estar leyendo la historia. Primero, en concreto, la incertidumbre es lo más importante. Y segundo, como decía un literato, recientemente lo leía, el mundo se ha vuelto plano. Plano en tanto que nos podemos de pronto sentar
y darnos cuenta de manera encarnizada cómo está organizado el mundo. Primero, otra vez, el futuro es incierto, las desigualdades son evidentes y los derechos no están siendo cubiertos. De pronto ahora tenemos que confiar en el gobierno que tanto nos gusta desconfiar. Siempre hemos vivido en esta paranoia constante, ¿no? De, el gobierno estará haciendo algo bien, el gobierno lo está haciendo mal. Pero de pronto no tenemos de otra porque las medidas las tenemos que acatar o las medidas las podemos seguir o no. Otra vez, esto no tiene precedentes. ¿Esto qué significa al final del día? Eso quiere decir que cuando acabe esto el mundo no va a ser igual. Pero bueno, hay que ser justos, el mundo no ha sido igual en los últimos 50 años, ha ido cambiando y se ha ido revolucionando de manera constante. Y se ha ido revolucionando de manera tan importante que muchas de las veces quienes leen el mundo de manera muy superficial, otra vez suelen utilizar estas ideas cliché como el mundo cambia, hay que cambiar con ello, hay que prepararnos para el futuro. Pues eso básicamente es una forma de bajar la ansiedad, no es una forma de enfrentar lo complejo que es este cambio. Entonces, yo no pretendo comprender cómo es que van a cambiar, mucha gente no pretende saber ni predecir qué es lo que va a suceder, pero sí vale la pena poner en la mesa algunas ideas que nos puedan permitir entender cómo la forma sobre todo las relaciones entre el poder, los negocios, el dinero, las relaciones entre quienes laboran y finalmente nuestra concepción comunitaria puede cambiar durante y después de esta contingencia de salud. Por ejemplo, yo quisiera utilizar este ejemplo porque me parece muy importante. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos como productividad o ganancias en estos momentos. Obviamente quienes trabajan, quienes han creado una empresa y les ha costado mucho trabajo, o a quien no le ha costado mucho trabajo, eso no es relevante ahorita. En el discurso se va a empezar a utilizar mucho el término de, el profit, la ganancia, la productividad se puede bajar, ¿cómo lo hacemos? Ya la gente no cree mucho en esto. Desde hace rato hay un descontento cada vez más. Han salido por ahí, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, sobre todo el Partido Republicano en Estados Unidos, ahorita está tratando de impulsar políticas o programas que disminuyan la distancia social. Básicamente lo que dicen es, está haciendo mal para el negocio, pues. Y tienen razón, es mal para el negocio. Y tienen razón los restauranteros y tienen razón obviamente las personas que van y hacen de meseros porque ellos viven de propinas y tiene todo el sentido. Pero hay que cuidar quién es más vulnerable. Obviamente el mesero, obviamente el de la limpieza, obviamente quien va y hace la limpieza de la casa es más vulnerable económicamente que el dueño del restaurante. Aunque el dueño del restaurante le pueda preocupar esto y la lógica le diga que este es el momento en donde tengan que cortar pérdidas y tratar de mantenerse, lo que yo les quiero decir es que de hecho tienes que hacer lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora la moneda de cambio, y esto es muy importante, ya es comunitaria. Todos vamos a recordar cómo fue que reaccionamos ante esto. Todos vamos a recordar cuando pase todo esto, quién fue aquel que se puso del lado de la gente, que se puso del lado de lo que era realmente importante, que en este caso es la salud y la salud de los más vulnerables. Estoy hablando también de gobierno y estoy hablando de empresas, porque sí nos vamos a acordar, porque esto no lo vamos a olvidar, porque jamás vamos a vivir algo así. Y entonces este es el momento de ser solidarios, no es el momento de ver cómo hacemos más dinero. Por ahí se acaba de filtrar un video de un asesor, de un senador también estadounidense, en donde cuando empezó esto le daba una plática a una serie de inversionistas de en qué empresas tenían que invertir ya que venía esta crisis. Porque él tenía acceso, pues básicamente a las comunicaciones entre China y Estados Unidos diciéndole esto viene fuerte y se va a volver una pandemia. Y en lugar de empezar a tratar de ver cómo es que esta información pública ayudaba a tener medidas, a tomar mejores medidas, quiso aprovechar para poder especular con el mercado. Este tipo de comportamiento evidentemente es obsceno, pero también es la señal de los tiempos en los que vivimos, en donde se está discutiendo si qué es primero, si la economía o la salud, si la ganancia o la solidaridad. La respuesta es muy sencilla. Obviamente la comunidad, obviamente todas las vidas valen, obviamente vale mucho que hagamos todo lo posible porque todos tengamos acceso a cuestiones más básicas como es salud. Pero si lo notan, hemos creado un sistema frío, insensible. Y al lado de ese sistema frío, insensible, hemos creado todo un discurso empresarial que lo refleja. Los empresarios, las empresarias que empiecen a adoptar, que empiecen a comprender el mundo de manera más compleja,
pues a lo mejor no les va a ir mejor en sus empresas, pero a lo mejor sí se van a adaptar al nuevo mundo que viene y van a tener vínculos más sanos con los demás. Y eso es tal vez para lo que nos deberíamos de preparar. Atender a los vulnerables, que son los grandes invisibles, los grandes ocultos de estas contingencias. Y quisiera explicarlo de manera detallada porque también tiene que ver, esas personas vulnerables se encuentran en las empresas, esas personas vulnerables se encuentran haciendo negocios, esas personas vulnerables se encuentran en las calles. Niños, niñas y adolescentes. En general, toda aquella persona que tenga algún tipo de vulnerabilidad por su edad. Obviamente puede ser por su edad de niño o niña, pero también puede ser por el envejecimiento. México tiene un alto grado de abuso de personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son a los que se les carga la mano, también por condiciones económicas, para el cuidado de los hijos, para la limpieza, sufren abusos. Como no tenemos un sistema de pensiones que sea digno para muchísimas personas en nuestros países latinoamericanos, pues evidentemente se ponen en condiciones de dependencia del otro, y esta dependencia, cuando dependes de otra persona que tampoco tiene asegurados condiciones básicas como salud, seguridad, etcétera, etcétera, pues son las que son las personas que van a acabar siendo violentas o agresivas, o van a finalmente seguir abusando de estas personas. También la información que reciben niños y niñas. Estamos hablando de ellos, de esto, de la catástrofe, así que del fin del mundo, y ellos pues entienden, piensan, comprenden. Necesitamos información adecuada para ellas. Necesitamos información, necesitamos sentarnos y explicarles por qué ahora ya estamos en casa, por qué es que no hay que salir, por qué es que hay que lavarse las manos, por qué es que estamos tan preocupados. A lo mejor no están listos para escuchar cosas a lo mejor tan complejas, pero sí, digamos, lo más general, y también explicarles por qué nos encontramos en ese estado de ánimo, porque si no, simplemente ellos pueden pensar que es por algo que tiene que ver con ellos y no por la contingencia. La discapacidad en toda su gama. Hablemos de dos tipos de discapacidad: la discapacidad física, hablemos de la discapacidad pues asociada, por ejemplo, a la movilidad, pero también hablemos de la discapacidad psicosocial, en concreto de las enfermedades mentales. Si personas que no tienen antecedentes de enfermedades mentales, con el solo hecho de este estrés y ansiedad, está aumentando constantemente. Tenemos que tener políticas públicas y programas empresariales que entiendan y atiendan esto, con más y mejor información. La información es clave, pero también la situación del contexto. En concreto, la discapacidad, pensemos en personas vulnerables, por ejemplo, a depresión, ansiedad, obsesiones. Pues obviamente este mundo que ahora se percibe tan caótico, porque de alguna manera lo es, pues obviamente los va a poner en mayor situación de vulnerabilidad y se pueden empezar a detonar estos problemas. Es nuestra responsabilidad atenderlos, es nuestra responsabilidad ayudarles. Otra de ellas, evidentemente, es el problema de género. Muchas mujeres, el único momento en donde descansan de sus relaciones abusivas es cuando tanto ellas como ellos salen de trabajar y ahora van a estar encerradas junto con su agresor. Esto aumenta la probabilidad, obviamente, de violencia. Ya se han dado casos, evidentemente, en Europa. Vivimos en un país profundamente machista, con un problema muy severo de violencia de género, evidentemente de feminicidios, lo cual nos hace que tengamos que atender. Estas vulnerabilidades no desaparecen cuando llega la contingencia. Estas vulnerabilidades se agravan con la contingencia. Entonces, cualquier medida empresarial o del Estado que se tenga que hacer tiene que venir acompañado de esto, porque si no, es otra vez lo mismo: invisibilizar o desaparecer aquellos que son vistos como básicamente ciudadanos de segunda categoría. El tema de las mujeres es muy relevante, no solamente en términos de violencia, sino en términos de atención y cuidado de cuestiones asociadas, por ejemplo, a las labores de la casa. Se sabe que a las mujeres se les cargan las labores de la casa, y entonces esto hace, obviamente, que en estas condiciones de encierro o hacinamiento, pues obviamente esta disparidad aumente. Tenemos programas, tenemos información, ayudamos, monitoreamos esto, no se está haciendo y esto puede agravar el problema. Y recuerden que del otro lado vamos a salir todos. Y finalmente, pues obviamente el tema de la marginación, de la pobreza. Es a quien más le pega. Es a quien más, como siempre, son las personas a las que más les van a afectar este tipo de políticas, porque muchas de ellas están pensadas para personas de clase media baja, de clase media y obviamente de clase alta.
no se está pensando en personas que tienen que vivir al día, personas que viven del ambulantaje. Recuerden que el comercio informal es una entrada económica o la forma en que la mayoría de las personas de México sobreviven. ¿Tendríamos que apoyarlas? ¿Tendrían que las grandes empresas decir, no solamente me voy a hacer cargo de esto, sino voy a ver la forma en cómo absorbo este gran impacto, porque de alguna manera tiene que ver con la economía general? Y olvídese de eso, tiene que ver con personas. Este es el tema. Empezó a haber escasez de papeles de baño, en Estados Unidos empezaron a comprar armas, gente que no había utilizado un arma nunca dijo, no, pues ahorita viene el apocalipsis, empezaron a comprar armas. Y entonces empezó todo este tema del discurso de lo individualismo. Llevamos más de un siglo en una lógica individualista, por cuestiones de mercado y por cuestiones de crecimiento de este capitalismo basado en la especulación. Pero con esto termino. La moneda de intercambio cuando todo esto pase no va a ser el dinero, no va a ser la ganancia, no va a ser la productividad. La moneda de intercambio va a ser la solidaridad. En la medida en que creemos acciones, formas de pensar, programas y ayuda a las personas, sobre todo más vulnerables, es entonces que podemos salir bien de todo esto. Si no pensamos en términos solidarios, no estamos pensando adecuadamente. Muchas gracias.